Aquí no hay caminos, solo voces y cosas que no deberían recordar. Bienvenido a la señal prohibida. Frecuencia 32. Cada transmisión es un eco, una advertencia, una historia que llegó por sí sola, o que alguien nos obligó a contar. Hoy, para reiniciar esta frecuencia, una historia que nos llegó sin nombre, pero con ecos de muerte. Escucha con cuidado, porque una vez que escuchas, ya estás dentro. El bosque de la sombra hueca. Desde pequeño, Marco había escuchado rumores sobre un bosque que nadie debía cruzar solo. Su abuelo lo llamaba el bosque de la sombra hueca, un nombre que evocaba más un susurro que un lugar real. No salía en los mapas. Nadie del pueblo señalaba su entrada. Solo se hablaba de él cuando alguien desaparecía y, entre murmullos, alguien decía, tal vez entró allí. A los 33 años, Marco ya no creía en cuentos de viejos. Tras una ruptura que lo dejó emocionalmente destruido, decidió alejarse de todo por un tiempo. Su destino fue una cabaña familiar, olvidada en los bordes del bosque que alguna vez lo atemorizó de niño. Todo comenzó con la niebla. El primer día, apenas llegó, la niebla cubrió el bosque sin previo aviso. Densa, blanca, casi pastosa. Marco no le dio importancia. Pensó que era por la humedad del lugar. Sin embargo, notó que el reloj de su muñeca se detenía cada vez que se acercaba a la linde de los árboles. Y no fue lo único. A la segunda noche, escuchó pasos, suaves, lentos, arrastrándose como si alguien caminara descalzo por la madera vieja de la cabaña. Revisó con una linterna en mano, pero no había nadie. Solo encontró su propia silueta reflejada en el cristal de una ventana, aunque lo inquietante era que no se estaba moviendo como él. Día 4. El cuaderno del abuelo. Marco encontró un cuaderno viejo, empolvado, escondido detrás de una tabla suelta en el suelo de la cabaña. Era del abuelo. En él había dibujos de árboles, notas de sueños repetitivos y una palabra escrita cientos de veces. Ellos no caminan, ellos miran. También había un mapa dibujado a mano, que indicaba un sendero que llevaba al corazón del bosque. Marco decidió seguirlo. La entidad. A medida que avanzaba, los árboles parecían más cerrados, como si crecieran hacia él. El aire se volvió espeso. No había sonidos. Ni pájaros. Ni viento. Solo el crujir de sus pasos sobre hojas muertas. Y entonces la vio. Una figura pálida, con los brazos demasiado largos, de pie entre los árboles. No tenía rostro. Solo una cavidad oscura, como si la cabeza hubiera sido perforada por dentro. Estaba quieta, pero Marco sintió que lo observaba directamente desde dentro de su cabeza. Corrió. Tropezó. Se levantó. Y ya no sabía hacia dónde iba. El bosque parecía plegarse, como si caminara en círculos. Cuando al fin llegó de nuevo a la cabaña, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Pero no como él la había dejado. Estaba entreabierta desde el lado de adentro. Día 6. La voz del bosque. Las noches siguientes, Marco escuchó su propio nombre susurrado desde el bosque. No por una voz conocida, sino por la suya. En sueños, veía árboles deformes que se doblaban como si respiraran. Dentro de uno, vio un ojo abierto, gigante, húmedo, que lo miraba y parpadeaba sin moverse. Al despertar, encontró marcas de barro humanoides en el suelo, como si algo lo hubiese rodeado mientras dormía. Día 8. El otro Marco. Las cámaras de seguridad que colocó afuera captaron a alguien caminando en la noche. Era él. Mismo cuerpo, misma ropa. Pero la cara estaba distorsionada, alargada, como si se derritiera. No se movía en tiempo real, sino en cuadros. Como si el bosque no pudiera sostener su imagen del todo. Cuando intentó hablar con alguien del pueblo para pedir ayuda, nadie quiso escuchar. Solo una anciana se le acercó y le susurró al oído. Si el bosque te mira, ya no estás solo en ti. El corazón del bosque. Marco decidió enfrentarlo. Siguió el mapa hasta el corazón del bosque. Allí encontró un claro. En el centro, un árbol retorcido, negro como carbón, con ramas como dedos rotos. Alrededor, piedras antiguas con símbolos extraños.
En la base del árbol, una grieta, como una boca. Y de ella salía un murmullo, voces superpuestas, que lloraban y reían al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, hasta que reconoció su propia voz repitiendo, «Déjame salir». Saltó hacia atrás, pero algo lo sujetó. Raíces, invisibles, lo atraparon. Sintió como su mente se fragmentaba. Y por un instante, no supo si era Marco, o si solo era un recuerdo que el bosque estaba reescribiendo. La cabaña hueca. Marco despertó en la cabaña. O creyó hacerlo. Todo estaba igual, excepto que no podía recordar cómo había llegado. Al mirarse al espejo, su reflejo parpadeó antes que él. Intentó hablar, pero su voz era diferente. Más grave. Más vacía. Y entonces entendió. Ya no estaba afuera del bosque. Estaba en él. No físicamente. No en sus árboles. En su conciencia. Era otro eco. Otra sombra. Como su abuelo. Como los demás. Epílogo. Hoy, la cabaña sigue ahí. De vez en cuando, algún excursionista curioso encuentra el lugar. Siempre con la misma nota en la puerta, escrita con tinta negra. No entres si el bosque está en silencio. Porque eso significa que ya te ha oído. Por ahora, desconectamos esta transmisión. Pero no olvides que en la oscuridad, todo emite una frecuencia. Nos volveremos a encontrar en la próxima señal de Frecuencia 32.